Gracias, Lucas. Buenos días. Tenemos algunas personas aquí que están aquí en este estudio local que tenemos, voluntarios y empleados. Si preguntan dónde estamos, estamos en un cuarto de en el centro de Amazing Facts aquí. Normalmente estamos desde nuestros estudios, pero todavía el santuario está bajo construcción. Esperemos que en unos meses ya esté abierto. Esperemos que tan pronto aquí en el estado de California abran para poder congregarnos. Pero estamos contentos que estamos aquí con ustedes, que podemos encontrarnos con ustedes por medio de las redes, del internet. Algunos están viéndonos por televisión satélite. Y les quiero decir feliz sábado a todos. Nuestro mensaje de hoy, quiero hablar de las tormentas. Y especialmente las tormentas que salvan. Pueden ver que hay varios ejemplos en la Biblia donde Dios salvó a las personas por medio de las tormentas. Me gusta leer sobre las personas que su profesión es... espérate, que me están diciendo que parece que algo está suelto aquí en mi micrófono. Déjame tomar un momento. ¿Está mejor? Vamos a esperar. Esperemos que esté mejor así. Queremos hacer eso ahora para que ustedes puedan tener buen audio. Reciban buena señal. Ahora sí está bueno. Disculpen. Ocasionalmente he visto programas sobre personas que su ocupación, su trabajo es ir detrás de las tormentas, ¿verdad? Se llaman perseguidores de tormentas. Es un negocio muy peligroso porque para tú poder grabar las cosas que necesitas y científicamente tener la mejor información, tienes que acercarte mucho. No sé si a ustedes alguna vez le ha tocado estar afuera cuando llega una tormenta. Puede ser excitante si no es muy malo. Una vez estábamos en Florida y a veces cuando está cayendo una lloviznita, prendes los limpiavidrios un poquito, pero cuando empieza a caer bien fuerte, los prendes en toda capacidad. Le ha pasado una capacidad donde el limpiabrisas está en todo su apogeo y aún así no puede ver porque está cayendo tan y tan fuerte. Pues eso nos pasó a nosotros. Parece que estuviéramos debajo de las cataratas de Niágara y todo el mundo tuvo que pararse, no podía seguir. Y yo reconozco, es excitante, pero también da miedo. Hay algo sobre las tormentas que como si estuviera fuera de control la naturaleza y puede ser muy aterrador. Y las tormentas pueden ser también llevar a la muerte. Mucha gente ha muerto en tormentas. Todo el mundo aquí está relacionado con alguien que ha sobrevivido a alguna tormenta una tormenta devastador. Por ejemplo, Noé. Todos somos familias de Noé. Y esa tormenta de Noé mató a la gran mayoría de las personas en el mundo. Pero ellos fueron salvados por medio de la tormenta con la gracia de Dios. Estamos pasando nosotros también por una pequeña tormenta. Así que vamos a ver qué podemos aprender sobre esto. Primero que todo, hablando de a las personas que tienen esta ocupación, saben, en el 2013, tres seguidores de tormenta, Tim, Paul y Carl, murieron en un tornado en Oklahoma. Era una tormenta inmensa. Era 2.6 millas de ancho. Es el tornado más grande medido sobre la Tierra. Categoría EF3 con vientos de 296 millas por hora. Y ellos estaban tratando de hacer la investigación y de darle las advertencias y fueron atrapados y murieron los tres en esa tormenta. Así que pueden ser las tormentas traer muerte, pero Dios nos salva por medio de ellas. Las tormentas van a venir, familia. En Mateo capítulo 7, 24, Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la historia del hombre sabio, pero también la Biblia habla del hombre imprudente que hace su casa sobre la arena. No quiero que pierdan este punto. El viento viene al prudente y al imprudente. Las tormentas van a venir. Puedes leer en Hechos 14, 22. Pablo dice
en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Van a haber tribulaciones en la vida, familia. Y también Jesús dice en Hechos, en Juan capítulo 16, 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. A pesar de la tormenta, podemos tener paz, podemos tener gozo. Mucha gente está luchando. Quizás estás luchando con algún problema de salud, no directamente ligado a la pandemia. Quizás algunos están teniendo dificultad por estar aislados, por el miedo. Quizás algunos están sufriendo por la caída económica, que también afecta al mundo entero, en conexión con lo que está ocurriendo con la pandemia. Eso también ha creado una tormenta, quizás en tus finanzas, en tu familia. Así que la gente está pasando por tormenta y quiero darles ánimo. Vamos a estar viendo dos historias en la Biblia que hablan de Jesús y las tormentas. Ahora, saben, mucha de la historia del ministerio de Jesús fue alrededor del mar de Galilea. Ahí es donde recogió a los pescadores, a Pedro, a Andrés. Pero hay dos experiencias muy específicas de Jesús en el mar de Galilea con los apóstoles. Uno es donde Jesús está durmiendo en el barco y el otro es donde Jesús está caminando sobre el agua. Vamos a ver cada una de ellas. Y encuentran esto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pueden encontrar pedazos de esta historia. Pero principalmente vamos a leer de Mateo. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 23. Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y dice en Mateo 8, 23, y entrando él en el barca, Jesús entró y sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahí está esa primera historia. Quiero tomar esto pedazo por pedazo para entender y ver qué podemos aprender. Una cosa que aprendimos es que de repente vino una gran tempestad. Una cosa sobre las tormentas es que las tormentas pueden ocurrir inmediatamente, ¿verdad? Pueden ver el cielo, puede estar todo bien, todo se ve en paz y de momento el cielo se pone en negro. Eso pasó con Elías, ¿verdad? Por 3 años y medio no llovió y de momento él vio esta nube pequeña y de momento salió esta gran tormenta. Así son las tormentas, vienen de momento, inesperados. Podemos leer en Mateo 8, 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Ahora mismo, aunque todo parece bien, eventualmente van a venir tormentas. Son parte de la vida. Me acuerdo una vez un piloto mencionó que volar son momentos de muchas horas de monotonía, pero de momento viene un momento de terror. Podemos leer también en el libro Testimonio, volumen 9, grandes cambios vendrán pronto sobre este mundo y los movimientos finales serán rápidos. Las cosas pueden cambiar rápidamente. Creo que todos se sorprendieron en el 9/11 en la ciudad de Nueva York. Una mañana perfecta, linda, precioso. Todos haciendo su trabajo, negocios, como normalmente, y de momento esos aviones chocaron con esa torre. Y eso pasó de la nada, ¿verdad? Esta pandemia también. Quizás no era tan repente como el septiembre 11, pero de repente cambió nuestro estilo de vida. De un día a otro pasamos de preocupación a miedo y ahora medidas que nunca se han visto. Economías cerradas. Personas están en sus casas. Otra gente están
Hay hasta personas que los arrestan en países donde salen y no siguen las reglas civiles, donde no tienen la protección. Cambios que nunca hemos visto en este mundo. Pero creo que esta tormenta tiene un fin. Van a ver cómo estas dos historias terminaron con paz. Así también va a pasar con esta pandemia. Pero hay unas lecciones que podemos aprender de esta tormenta. Me recuerdo haber leído en la Biblia la historia del Éxodo, y una de las cosas que me llamó la atención fue cuán rápido todo cambió para los israelitas cuando llegó Moisés. Estaban pasando por cientos de años de esclavitud, de servidumbre. Si tú hubieras ido a los israelitas un mes antes de la liberación y tú le hubieras dicho, mira, tengo noticias, saben que en un mes ustedes, los egipcios, le van a pagar por todo su trabajo, más también le van a dar extra, y también van a estar libres para ir a la tierra prometida. Ellos le hubieran dicho, jamás en la vida. Ese faraón nunca nos hubiera dejado, nunca nos dejaría ir. ¿Que nos va a pagar? Jamás. Ellos están tratando de extraer todo, nos están exprimiendo toda nuestra vida. Ellos piensan quizás hay que cabildear al gobierno, hay que tratar de buscar, pero se les olvidó quién es el Dios de sus padres. Y todo pasó rápidamente. En cuanto de 3 semanas, según la Biblia, quizás menos de un mes, plaga cayó sobre plaga. Y Moisés le decía al faraón, deja a mi pueblo ir. Y el faraón decía no, caía otra plaga y el faraón se asustaba y decía que sí, cambiaba de mente. Pero esto pasó uno tras otros, ¿verdad? Cayó rápidamente. Todo pasó repentinamente. Creo que se nos está enseñando que los eventos finales también ocurrirán rápidamente. Cuando salimos de este túnel que estamos ahora, no te pongas muy cómodo, porque van a venir otras tormentas. Y es buena idea prepararnos para las tormentas con anticipación. Acabo de terminar de leer un libro fantástico sobre este señor llamado Ernest Shackleton, donde él y sus hombres estaban en el Antártica. Estaban ahí por 2 años y cada uno de ellos sobrevivieron porque tuvieron experiencia tras experiencia, pero en un momento Shackle y los 5 hombres tuvieron que cruzar el peor y más peligroso mar en el mundo en un bote pequeño, en condiciones congeladas, 800 millas, y sobrevivieron porque tenían toda la preparación necesaria para sobrevivir a ese tiempo. Así que cuando sabes que va a venir la tormenta, es bueno estar preparados. Pero cuando hablamos como nosotros los cristianos, estamos espiritualmente preparados. Está tu casa fundada sobre la roca. ¿Alguna otra cosa que podemos aprender? La tormenta viene pronto. En esta tormenta, Jesús estaba con ellos. Él estaba en el barco con ellos, pero ellos se lo había olvidado, ¿verdad? Estaba durmiendo Jesús. Había estado trabajando tanto Jesús, estaba cansado, estaba exhausto y estaba durmiendo por la tormenta. Y tú preguntarás, ¿será eso posible? Yo conozco a un amigo, Glenn, cuando yo vivía en Miami. Vino el huracán Betsy al sur de Florida y tuvimos que cerrar todo, tuvimos que asegurar todo. Las aguas estaban en la calle llenas. Las palmas se cayeron, los vecindarios estaban inundados y nosotros tomamos nuestra bicicleta para ver cómo estaban nuestros vecinos, árboles sobre las calles, y hasta podíamos ir a nuestras tablas de surfear. Habían los cocos por todas partes. Fuimos a una casa y vimos a la casa de nuestro amigo Glenn. Y su amigo nos dijo una historia increíble, que una de estas palmas durante el huracán había caído, salió en el aire y entró por medio de la ventana del cuarto de Glenn. Todo el mundo se levantó y sorprendió al cuarto de Glenn, pensando que quizás lo hubiera matado esa palma. Y terminó que, aunque la palma fue por medio de la ventana, rompió el vidrio. Mi amigo de 10 años estaba durmiendo todavía. Estaba mojado con una palma, con un árbol de palmas en su cama. Y durmió por todo eso. Y uno se pregunta, bueno, si está suficientemente cansado, nada te puede levantar. Me ha pasado a mí
que hay veces que cuando estoy viajando y caminando, cuando estaba en el mundo y caminaba, tal cansancio estar caminando por horas. Así que eso puede ocurrir dependiendo del cansancio que estás. Jesús estaba exhausto por todo el trabajo. Él estaba cerca, pero se le había olvidado. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por tormenta y se nos olvidan que Jesús está cerca? Sufrimos innecesariamente porque Jesús nos prometió que nunca nos dejará, ¿verdad? Como Jesús dice en Hebreos capítulo 13, dije, no te desampararé ni te dejaré. Jeremías 23:23 dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. Cristo siempre está cerca, siempre está con nosotros cuando estamos orando, nunca se olvida de nosotros. Así que la tormenta está azotando el barco, dicen que las olas están cubriendo el barco, y aunque tienes pescadores que son veteranos, mucha experiencia, que conocían el barco, conocían el mar, habían pasado por tormentas, tenían mucho miedo. Yo creo que, mi teoría es que el diablo vio a Jesús durmiendo. Saben que el diablo tiene poder sobre los elementos. Y el diablo pensó, esta es mi oportunidad para tragarme al Hijo de Dios. Él pensaba que iba a destruir al Hijo de Dios. No podía hacer nada contra Jesús. Pero él trató y de verdad asustó a los apóstoles. Una tormenta diabólica, sobrenatural. Las olas cubriendo el barco, agua entrando por todos lados. Y en ese terror, el relámpago se vio y ahí estaba Jesús durmiendo. O sea, les había olvidado que Jesús estaba con ellos. Y dice que Jesús estaba durmiendo, estaba en la parte de abajo del barco, durmiendo. Tengo que recordarle, familia, en Mateo 12, esta generación adúltera que busca señales, pero la única señal será la señal de Jonás, porque el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del pez. Así el hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No, Jesús dijo, ninguna señal será sino la señal de Jonás. Saben, Jonás estaba en un barco, en una tormenta, durmiendo en la parte de abajo del barco, donde estaba Jesús. El capitán despertó a Jonás y le dijo, levántate de ese sueño que vamos a perecer. Y clama a tu Dios porque vamos a perecer. Los discípulos levantan a Jesús y le dice, ¿no te importa que estamos pereciendo? Esa es la señal de Jonás. Después que levantaron a Jonás, tuvieron paz. Cuando levantaron a Jesús, tuvieron paz también. Así que vienen a Jesús y oran. A veces las tormentas nos llevarán a orar por la salvación. Le pidieron las preguntas más raras que jamás se ha preguntado. Preguntándole, Señor, sálvanos que perecemos. ¿No te importa que perecemos? ¿Por qué vino Jesús? Pues Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y a veces tiene que venir una tormenta para que nos demos cuenta de que estamos pereciendo. Y lo único que podemos hacer es llamar al Señor que está cerca y decirle, Señor, ayúdanos a pasar por esta tormenta, sálvanos. Esto es lo que está pasando. Está pidiendo al Señor salvación. Así que he notado que tendemos a orar más por medio de las tormentas. Es bueno acordarnos, amigos, que en esta tormenta que estamos pasando, que tus vecinos deben estar orando. He hablado con algunos de mis vecinos que típicamente no tienen mucha fe, no son personas religiosas y están diciéndonos que ahora están interesados en las cosas espirituales. Esto nos acuerda de otra tormenta que Dios nos salvó. En Hechos capítulo 27-22, en el libro de Hechos termina con esta tormenta. Están en este barco 14 días y están perdidos, ¿verdad? Y dice en Hechos 27-22 que al final de esta tormenta, dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto es una historia increíble. Pablo estaba en este barco que estaba lleno de prisioneros y van camino al juicio. Y Pablo está intercediendo por ellos, está orando por ellos. Y durante la tormenta, Pablo pasa de prisionero a
a convertirse en el capitán. Él es el que está dando órdenes en un barco. ¿Por qué? Porque su liderazgo, su intercesión le dio la fuerza y la fe para ayudar a otros. A veces cuando vienen las tormentas te das cuenta que tú eres el que Dios va a usar. Y todo lo que Pablo oró por ellos, todos se salvaron. Me acuerdo otra historia de la Biblia, donde el pueblo de Dios había pecado y Samuel el profeta dijo, ¿no te das cuenta que no te has dado cuenta? Dice en 1 Samuel 12, versículo 18, y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel gran día. Noten, Dios envió una tormenta cuando Samuel oró, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor. Tuvieron gran temor del Señor y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no moramos. Las tormentas tienen algo que nos llevan a nuestras rodillas. Así que durante este tiempo de tribulación es bueno que estemos orando. Este tiempo de dificultad por el cual estamos pasando. Oren. ¿Saben qué? He escuchado. Alguna gente dice, este es un buen tiempo para limpiar el garaje, para redecorar el jardín. Es un gran tiempo para renovar tu relación con Jesús. Qué gran momento para memorizar escrituras, para estudiar más. Un buen tiempo para orar y para ayunar y saber que tienes una relación de salvación con Jesús. La gente ora más en las tormentas. ¿Sabe que mientras estaba pensando, como todas estas personas buscaban de Dios en medio de la tormenta, no puedo olvidar de la historia de conversión de John Newton? Saben, John Newton es famoso autor de la canción Amazing Grace. Su mamá era cristiana, pero se había desviado de Dios. Y de hecho, ella siempre quiso que él fuera a ser ministro, y él entró al ministerio para el diablo. Y se convirtió él en un pagano de primera categoría, y fumaba, y bebía, y hablaba malo. Y participó de la esclavitud, del intercambio de esclavos. Una vez estaban en un barco, dice que se quedaron sin comida y dijeron, si tenemos que recurrir al canibalismo, todos dijeron, la primero que tenemos que buscar, que vamos a comernos a John Newton, decían las personas en el barco, porque era tan y tan malo. Ellos decían, Dios no lo va a extrañar. Miren esta cita de su propia autobiografía. El 10 de marzo del 1748 dice Newton que el Señor vino desde alto y me salvó de las aguas profundas. Él está citando de los Salmos, donde David menciona que los marineros están clamando desde el mar profundo. Dice Newton, la tormenta era terrible cuando el barco cayó y las olas cubrían el barco. Muy pocos esperaban que pudiéramos subir de esa tempestad. El agua rápidamente entraba al barco, hundía el barco, y Newton le dijo a los demás capitanes, y le dijeron a él, si esto no es de Dios, ¿qué de Dios pidieron misericordia? Dice, sus propias palabras dijeron misericordia. Todos estaban muy asustados. Y dicen, si este es Dios, pide misericordia. Y él le dijo, ¿qué? Esta fue la primera vez en su vida, dice él, que clamó por misericordia. Que él clamó a Dios en medio de la tempestad y de la tormenta. Y de ahí surge esta historia. Jesús calma la tormenta. Levantaron a Jesús, y esto está en Mateo capítulo 8, versículo 26-27. Jesús le dijo, ¿por qué temes, hombres de poca fe? La gente a veces son dirigidos por miedo y no por amor. Le dicen, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Entonces reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe lo que nos dice en otros pasajes? Es que Jesús básicamente dijo, estad quietos. Claro, si lo está leyendo en la versión en inglés. Es una palabra hebrea. Es una palabra en hebreo. En inglés, si tus hijos se están portando mal, tú le dices, pórtate bien. En hebreo dirías shalom, y significa paz. En otras palabras, estad quieto.
Shalom tenía muchas interpretaciones. Jesús dice una palabra. Está viendo los vientos y las olas. Y Jesús dijo una palabra, dijo paz. Y con eso, una paz increíble cayó sobre todo. Y las nubes se dispersaron. Se ve la nube, se ve la luna. Las aguas se tranquilizaron. El velo que estaba roto estaba ya colgando tranquilamente. Los discípulos miraron a Jesús, que están cubiertos de agua. Y ahora tienen miedo, pero de otra manera. Ahora tienen miedo de decir, wow, estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Y estaban preguntándose, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? A veces pasa por la tormenta y ahí te das cuenta quién es Dios. Ellos ahora conocían a Jesús mejor después de la tormenta, después que haber sido liberados. Experimentaron paz después de orar. Amigos, tú también puedes tener paz si oras al Señor. Yo no tengo ningún problema durmiendo durante esta pandemia. Estoy orando por las personas. A veces me pongo un poco intranquilo estar adentro tanto tiempo, pero Dios está en control. Dios no está, algunos piensan que Dios está ahí arriba, ¿verdad? Maquinando cómo hacer mal, pero no, Dios quiere traernos paz y Dios tiene un plan para ti, para traerte bien. Ahora, les dije que habían dos historias. Ahora vamos a hablar, la primera fue Jesús durmiendo en el barco, ahora Jesús caminando sobre el mar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 22. También está en Marcos y en Juan. Pero vayan conmigo a Mateo capítulo 14 y vamos a leer esta historia de Jesús y Pedro. Y Pedro también. Mateo 14, versículo 23. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él. Espérate, estoy leyendo. Perdóname. Mateo capítulo 14, versículo 22. Disculpen. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que le despedía la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, como las 3 de la mañana, cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. De hecho, cuando lo leen en Marcos, dice que estaban en el medio del mar y el Señor los vio. El Señor los vio en medio de la tormenta, que estaban ellos luchando contra la tormenta. Y ellos estaban remando y remando. Remaban un pie adelante, caían 3 para atrás, peleando con el viento, luchando con la tormenta. El viento dice aquí que era contrario. De hecho, si estás tratando de ser un cristiano y seguir al Señor, tú vas a encontrar que el viento es contrario. Cuando no sigues al Señor y caes en el río, vas con la corriente. Pero si decides que quieres ser cristiano, vas a empezar a nadar en contra de la corriente. Si tú no sientes ninguna resistencia con la tentación, puede ser, es porque te estás yendo con la corriente. Pero tan pronto que tú pones tus ojos en Jesús y quieres seguirlo a Él, vas a empezar a sentir que el peso de la resistencia en contra de ti. Porque va en contra de las tendencias carnales del mundo. Jesús los mandó. Ellos estaban yendo hacia donde Jesús les dijo y el viento era contrario. Y están diciendo, Señor, te estamos siguiendo. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tantas luchas? No importa. Estás llegando al destino que quieres llegar si me sigues a mí. Todos queremos llegar al cielo, pues vamos a tener que remar en contra del viento, en contra del mar. Pero si vas con el Señor no tienes que tener miedo. Los discípulos viéndole en el medio de la noche, en el medio del mar, en la oscuridad, en la tormenta. Los discípulos lo vieron andar sobre el mar y se turbaron. Dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. No solamente están con temor, están gritando. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, no tengan miedo? Ahora, yo no he contado cuántas veces, pero Dwight Moody leyó la Biblia y él encontró la palabra
donde Jesús dice no tengas miedo, que hay 365 veces en la Biblia. Eso lo encontró Dwight Moody. En otras palabras, hay uno para cada día del año. Dice no tengas miedo. Esas son las promesas de Dios. La manera como le damos testimonio a nuestros vecinos es teniendo paz, teniendo gozo en medio de la tormenta. Imagínate que todo el mundo vea que en medio de la tormenta, la tribulación, de la dificultad, que tú tengas paz y gozo. Eso es para ser testigo de Jesús. Me da otro punto aquí también que quiero hablar. Están en el barco. ¿Saben de John Wesley? Juan Wesley, el famoso reformador. Él estaba navegando hacia América en el 1735. Dijo, voy a ir a hacer un viaje misionero. Era pastor en la iglesia de Inglaterra. Y dijo, voy a ir a la América, a ir a ministrar, a decirle a todos esos paganos sobre Jesús allá. Pero hasta su propia conversión estaba dudando porque tuvo miedo. Y mientras estaba navegando en el barco, les cayó una tormenta terrible en el medio del Atlántico. Y Juan tuvo mucho miedo y fue a un servicio de oración que tuvieron. El barco está moviéndose para arriba y para abajo. Y de hecho, las aguas cubrieron el barco completamente y todo el agua entraba. Y todos los ingleses estaban gritando. Pero había un grupo de bautistas alemanes que estaban en el barco que sí conocían la salvación. Y ellos siguieron cantando. Las mujeres, los niños, todos estaban cantando, mostraron sin miedo. Y Wesley quedó tan impresionado con su paz que él les preguntó, ¿no tienen miedo? Y ellos le dijeron, no tenemos miedo. ¿No tienen miedo de morir? Y ellos me dicen, ¿tus mujeres, tus niños? No tienen miedo de morir. Nuestras vidas están en las manos del Señor, estamos salvos. Si morimos, entonces nuestro próximo pensamiento sería con el Señor. Y le dijo, Wesley pensó, quizás no estoy salvo. Luego Wesley fue a estudiar con estos alemanes y cuando estaban leyendo el comentario de Lutero sobre Romanos, él sintió, dice en su corazón, el calor de Dios y ahí fue su momento de conversión verdaderamente. Pero todo comenzó con una tormenta y él se preguntó, ¿por qué no tengo paz en la tormenta como ellos? Jonás, les pregunté sobre Jonás, fue también convertido en una tormenta. Jonás lo tiraron del barco. Y quizás puedes decir que el bote de Jonás se hundió. Jonás se hundió completamente. ¿Y qué pasó allá abajo? Y dice, Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Este es en Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Invoqué al Señor en mi angustia y Él me oyó. Desde el seno del Seúl clamé. ¿Verdad? Ese es desde la tumba. Clamé al Señor y mi voz oíste. Noten, la última palabra que dijo Jonás es que la salvación es del Señor. Él fue salvado por medio de la tormenta. Y Dios le dijo al pez que lo soltara en la tierra seca. Y Jonás dijo, fui salvo en una tormenta. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Pero algo más pasó. Si notan, en Mateo dice que Pedro dijo, cuando Jesús dijo, no tengan miedo, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió del agua y puso sus pies y parece que sintió algo sólido que lo mantenía arriba. Puso el otro pie y puso su vista hacia Jesús y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Ahora, me gusta esta historia porque a mí me describe la vida cristiana. Si estoy viviendo en este mundo malvado, ¿cómo puedo vivir una vida santa en este mundo malvado sin un milagro? Y el milagro tiene que ser que tenemos que mantenernos mirando a Jesús. Como dice en Hebreos capítulo 12, ¿cómo ponemos al lado el peso y la carga del pecado? Mirando a Jesús, fijando nuestra vista en Jesús, mirando siempre a Cristo. Cuando nos enfocamos en Él, las cosas del mundo pierden su brillo en la gloria y en la luz de Jesús. Así que tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Pedro está haciendo lo imposible, caminando sobre el agua, pero después pasó algo. Quizás un poco de orgullo de él. Él dijo, Jesús y yo estamos caminando sobre el agua. Esto no pasa muy comúnmente. Me pregunto que si mis amigos están viendo esto en sus iPhones, lo están grabando, y quizás miró para atrás a ver si los demás lo estaban viendo, y cuando dejó de mirar a Jesús,
luego vio las aguas oscuras, luego empezó a contemplar la tormenta, y luego contempló su condición, en donde estabas en la noche, en el mar, y dijo, si me separo del mar me voy a hundir. Y su fe empezó a hundirse. Y cuando su fe empezó a hundirse, a medida que quitó su vista sobre Jesús, él también se hundió. Y Jesús oró la oración más corta de la Biblia. Dios, Señor, sálvame. Y extendiéndose a Jesús. Ahora está caminando sobre el agua. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, se empezó a hundir. Y le dice, Señor, sálvame. Y miró a Jesús nuevamente, y Jesús extendió su mano y lo salió. Y lo levantó. Dice que inmediatamente, no toma muchas oraciones para tú reconocer. Quizás en estos momentos tienes miedo por las tormentas que están sobre nosotros, el viento, el mar, y pensando, ¿cómo voy a salir de esto? Mira a Jesús. Así como estás, no tienes que saber cómo orar una oración larga y elocuente. Pide desde tu corazón y dile, Señor, sálvame. La parábola del publicano, entra al templo el fariseo orando largamente, Señor, gracias porque no soy como los demás. El publicano se queda en la parte de atrás y pega su pecho y dice, Señor, ten misericordia sobre mí porque soy un pecador. Y Jesús le dijo, ese hombre se fue a su casa justificado. Tú puedes saber que tienes vida eterna por fe. Jesús dijo, no tengas miedo, crea. El Dios que quiere salvarte es más poderoso que el diablo que quiere hundirte en la tormenta. Cree que Jesús puede calmar la tormenta. Cree que Jesús puede traer paz y calma en tu vida, en tu corazón. Pedro oró y Jesús lo alcanzó para agarrarlo y lo salvó. ¿Saben? Hay una nota interesante que encontramos en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 6, me gusta cómo compara las diferentes teorías. Juan 6 dice que cuando Jesús estaba en medio del mar, dice exactamente dónde estaban. Estaban remando contra el mar, contra el viento. Noten cuando Jesús viene a ellos. Jesús viene a ellos cuando están haciendo todo lo que humanamente pueden hacer para llegar a donde Jesús lo mandó. Sí hay retos, sí hay tormentas. Amigo, amigas, si tú quieres ir al cielo, Dios te dice, van a haber luchas, van a haber retos, van a haber vientos. No te desanimes. Tú sigues haciendo humanamente lo que tú puedes hacer para seguir remando en la dirección de Cristo correctamente. Así que cuando Cristo viene, ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden hacer. Están remando, están luchando. Él entra en el barco y lees en Juan 6:21, y cuando le recibieron en el barco, inmediatamente el barco llegó a donde tenía que llegar. Jesús hizo un milagro por ellos. ¿Cómo fue el milagro? Porque la intervención divina con el esfuerzo humano y los llevó al destino. ¿El Señor te quiere llevar a su destino? Sí lo hará. Tú recibes a Jesús en tu barco. De esta tormenta podemos aprender algunas cosas. Una, Dios nos salva por medio en las tormentas. Así que si estás en la tormenta, puedes decir, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? No tengas miedo de la tormenta, porque Dios quiere que seas testigo. Sigue haciendo lo que tú puedes hacer humanamente posible, remando ese barco en la dirección correcta. Sigan en la dirección. Jesús nunca le dijo que cuando iban a tener no iban a haber tempestad. Sabemos que las tormentas vienen inesperadamente. Otra cosa que podemos aprender, las tormentas no duran para siempre. En ambas historias, por medio de Cristo hubo paz. Dios quiere darte esa paz en esta tormenta y viene de recibir a Jesús. Y cuando vio la tormenta, Jesús dijo, Shalom, vino paz. Recibieron a Jesús en el barco, la tormenta paró, y no solamente paró, sino que llegaron al destino donde Dios los quería. Amigo, ¿dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar al reino de los cielos? La Biblia dice que llegaron al destino en el barco con Jesús. Jesús estaba con ellos. Jesús dijo, nunca los desampararé, ni nunca los dejaré. ¿Saben? Me acuerdo una historia donde este hombre quedó desamparado en una isla desierta y logró, del barco destruido con el que andaba, logró rescatar algunos elementos, algunas cosas que lo ayudó para hacer fuego, para hacer algunas cosas. Luego con
Con eso que había recorrido, logró hacer una casetita, herramientas, cosas así. Pero una vez dejó el fuego corriendo, él se había ido al otro lado de la isla a recoger cocos, parece, y vio el humo. Y cuando regresó, él vio que su caseta que había hecho estaba en cenizas. Se quemó completamente. Empezó a llorar, molesto, llorando, diciendo: Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Y en ese momento estaba pensando quitarse la vida, estaba pensando suicidarse. Se quedó dormido en la orilla del mar, con frío, con miedo, y cuando se levantó el otro día, oyó la bocina de un barco que envió un salvavidas, un barco para ir a rescatarlo. Y él le dijo: ¿cómo saben? Y él le dijo: ¿cómo saben que estaban aquí? Él le dijo: bueno, vimos tu señal ayer con el humo que salía. Lo que él pensaba que era un desastre cuando se quemó su caseta fue la bendición. Quizás estás viendo por una tribulación, por una dificultad ahora. Confía que Jesús está contigo y Él está al lado tuyo y estará contigo hasta el final. Padre Santo, te damos gracias por este sábado tan maravilloso, por esta historia tan linda, que nos ayudan a saber que tú nos salvas en medio de la tormenta. Padre, te pido que todos podamos encontrar paz y consuelo en estas historias, que podamos ir a donde Él, orando, recibirlo en nuestro corazón, y que estemos determinados para que Él sea el capitán de nuestro barco y el que nos llevará a salvo al otro lado. Padre, te pido una bendición sobre todas las personas y las familias que están viendo, que están aquí con nosotros, que ellos puedan ser testigos a los demás con la paz tuya en el corazón. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Feliz sábado a todos. Nos veremos en la semana durante los otros servicios. Que el Señor los bendiga.